El espacio en el que vivimos, trabajamos y nos desenvolvemos diariamente tiene un efecto poderoso sobre nosotros, aunque muchas veces no lo notemos de inmediato. Nuestro entorno físico actúa no solo como un escenario en el que ocurren nuestras acciones, sino como una influencia activa que moldea nuestras emociones, pensamientos y decisiones. Las paredes que nos rodean, los colores que vemos, la luz que nos ilumina o la disposición de los objetos en una habitación pueden determinar, en gran medida, cómo nos sentimos y qué tan capaces somos de mantener la calma o el enfoque. El entorno físico es mucho más que un conjunto de objetos inertes, es un agente que interactúa con nuestra mente, afectando nuestro bienestar y nuestras capacidades cognitivas. Este fenómeno es bien estudiado por la psicología ambiental, una rama de la ciencia que investiga cómo los espacios que habitamos influyen en nuestro comportamiento, salud mental y emociones. Un entorno desorganizado y caótico, por ejemplo, tiende a generar en las personas una mayor sensación de estrés y ansiedad, pues provoca una sobrecarga sensorial. Las cosas fuera de lugar o el exceso de estímulos visuales y auditivos pueden dificultar la concentración y la toma de decisiones, creando un estado de agotamiento mental. Por otro lado, un entorno limpio, ordenado y con una adecuada iluminación natural puede contribuir a la claridad mental, aumentar la productividad y fomentar un estado de ánimo positivo. Esto nos muestra que, a menudo, el primer paso para ordenar nuestra mente es, literalmente, ordenar nuestro espacio. Este impacto del entorno físico en nuestras vidas no es un concepto nuevo. Ya en la antigüedad, filósofos como Platón intuían esta relación en sus obras. En su famosa alegoría de la caverna, Platón describe a un grupo de prisioneros que, encadenados dentro de una cueva, solo pueden ver sombras proyectadas en una pared frente a ellos. Para estos prisioneros, esa es la única realidad que conocen, pues su entorno limitado no les permite ver más allá. Solo cuando uno de ellos logra liberarse y salir al mundo exterior, se da cuenta de que las sombras no eran más que una versión distorsionada de la realidad. Esta metáfora ilustra cómo el entorno físico puede condicionar nuestras percepciones y limitar nuestra capacidad para comprender el mundo en su totalidad. A veces, lo que consideramos nuestra realidad está moldeado por los límites que nos impone nuestro entorno. No solo en la filosofía encontramos esta reflexión sobre el entorno físico. A lo largo de la historia, diferentes lugares y espacios han servido como cuna de grandes avances en la humanidad, demostrando cómo el entorno puede inspirar la creatividad y el pensamiento crítico. La Atenas del siglo V a.C., por ejemplo, fue un entorno urbano que fomentó la interacción y el intercambio de ideas entre filósofos, artistas y científicos. Las ágoras, esos espacios públicos abiertos, se convirtieron en el escenario perfecto para el florecimiento del pensamiento, donde figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles discutían sus ideas y desarrollaban sus teorías. El diseño físico de la ciudad, sus plazas y sus jardines, crearon un ambiente que incentivaba la reflexión y la innovación. Esto nos muestra cómo el entorno físico, cuando está bien diseñado, puede convertirse en un catalizador para el progreso intelectual. Sin embargo, no es necesario remontarnos a la historia antigua para entender la importancia del entorno físico. Hoy en día, múltiples estudios científicos han confirmado lo que estos antiguos filósofos ya intuían: el entorno físico tiene un impacto profundo en nuestra mente. Investigaciones recientes han demostrado que los entornos desordenados y caóticos interfieren con nuestra capacidad para concentrarnos y tomar decisiones. En un experimento, los investigadores encontraron que trabajar en una habitación desorganizada aumentaba significativamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en los participantes, mientras que aquellos que trabajaban en un espacio limpio y ordenado reportaban sentirse más tranquilos y capaces de enfocarse en sus tareas. Estos hallazgos subrayan la importancia de mantener un entorno físico que no solo sea agradable a la vista, sino también funcional para nuestra salud mental y emocional. Pero si bien es cierto que el entorno físico nos influye, también es cierto que podemos influir en él. La clave para aprovechar el poder del entorno está en la creación consciente de espacios que favorezcan nuestro bienestar. Cambiar o mejorar el entorno físico puede tener un impacto profundo en nuestra forma de pensar y sentir. Reorganizar una habitación, despejar una mesa de trabajo o incluso cambiar la disposición de los muebles puede generar un cambio tangible en nuestro estado de ánimo y nivel de energía. Así como en la alegoría de la caverna de Platón, donde la liberación del prisionero significaba la expansión de su percepción del mundo, nosotros también podemos liberarnos de los entornos que limitan nuestras ideas, abriendo paso a nuevas formas de ver y experimentar la realidad. Al final del día, nuestro entorno físico actúa como una extensión de nuestra mente.
Cuando cuidamos de los espacios que habitamos, también estamos cuidando de nosotros mismos. Crear un entorno que inspire calma, orden y claridad no es un lujo, sino una necesidad para quienes buscan bienestar y crecimiento personal. Nuestro entorno social es uno de los elementos más influyentes en la formación de nuestras creencias, actitudes y comportamientos. Las personas con las que interactuamos a diario, las relaciones que cultivamos y las comunidades a las que pertenecemos nos moldean de maneras sutiles pero poderosas. Como seres sociales, estamos en constante interacción con los demás, y aunque a menudo subestimamos su impacto, las opiniones, actitudes y comportamientos de quienes nos rodean afectan profundamente nuestra manera de ver el mundo. Cada conversación, cada gesto y cada interacción refuerza o desafía nuestras creencias. De hecho, podríamos decir que nuestras ideas no son completamente nuestras, sino que están, en gran parte, influenciadas por el entorno social en el que nos desarrollamos. Aristóteles ya advertía sobre la importancia de las relaciones interpersonales en la vida del ser humano cuando habló de la amistad virtuosa en su obra Ética a Nicómaco. Según Aristóteles, la calidad de nuestras relaciones determina, en gran medida, la calidad de nuestras vidas. No se trata simplemente de rodearse de amigos por el placer de la compañía, sino de elegir conscientemente amistades que nos impulsen hacia la virtud, que nos inspiren a ser mejores versiones de nosotros mismos. Aristóteles identificó 3 tipos de amistades: la de utilidad, la de placer y la virtuosa. Esta última, basada en el respeto mutuo y en la aspiración compartida de ser mejores, es la que más puede moldear positivamente nuestra vida y nuestras creencias. Nuestras relaciones, por tanto, no son neutras, son una fuerza que puede elevarnos o hundirnos. Un ejemplo poderoso del impacto del entorno social en la historia lo encontramos en las figuras de grandes pensadores y científicos, cuyas contribuciones fueron en parte el resultado de los círculos de influencia en los que se movían. Leonardo da Vinci, por ejemplo, fue parte de un entorno intelectual que lo estimuló a explorar diversas disciplinas, desde la pintura hasta la anatomía. Su acceso a pensadores, científicos y mecenas influyó profundamente en su curiosidad y creatividad, llevándolo a convertirse en uno de los grandes genios de la historia. De manera similar, Albert Einstein también se rodeó de un entorno de mentes brillantes durante su tiempo en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, lo que le permitió nutrir y expandir sus ideas. Este tipo de entornos sociales estimulantes no solo permiten el intercambio de ideas, sino que también nos animan a elevar nuestras aspiraciones y a desarrollar nuestro potencial al máximo. La psicología social nos ofrece una comprensión más precisa de cómo el entorno social influye en nuestras creencias y comportamientos. Uno de los conceptos más relevantes en este campo es el efecto halo, un sesgo cognitivo que nos lleva a evaluar a una persona de manera global en función de una sola característica positiva o negativa. Por ejemplo, si una persona es percibida como atractiva, tendemos a asumir que también es competente, amable o inteligente, incluso sin evidencia de estas cualidades. Este efecto se amplifica en los entornos sociales, donde la percepción que tenemos de los demás influye en nuestras decisiones y creencias de manera inconsciente. El entorno social crea un eco de opiniones que nos condiciona, a veces sin que nos demos cuenta. Otro concepto importante dentro de la psicología es el del refuerzo social. Las conductas que son aceptadas y celebradas en un grupo tienden a ser repetidas, mientras que aquellas que son rechazadas suelen ser eliminadas. Si nos encontramos en un entorno donde ciertas ideas son promovidas, es probable que adoptemos esas creencias simplemente por la presión social o el deseo de pertenencia. Esto puede ser positivo o negativo, dependiendo del tipo de entorno en el que nos encontremos. Un grupo que fomente la curiosidad intelectual y el crecimiento personal puede ayudarnos a desarrollar creencias que nos lleven a una vida más plena. En cambio, un entorno que promueva la negatividad, la crítica destructiva o el conformismo puede limitar nuestro desarrollo y empujarnos hacia creencias autodestructivas. Una fábula que ilustra perfectamente el impacto del entorno social es la historia del águila que creció entre pollos. En esta fábula, un huevo de águila cae accidentalmente en un corral de gallinas, y cuando la cría nace, es criada como un pollo. A lo largo de su vida, el águila se comporta como un pollo, picoteando el suelo y volando solo unos pocos metros, sin darse cuenta de su verdadero potencial. Solo al final de la historia, cuando se encuentra con otra águila, se da cuenta de lo que realmente es capaz de hacer. Esta fábula refleja cómo el entorno social puede limitar o expandir nuestras creencias sobre nosotros mismos. Si nos rodeamos de personas que nos empujan hacia abajo o que nos mantienen en un estado de conformismo,
es posible que nunca lleguemos a realizar nuestro verdadero potencial. El entorno social no solo influye en nuestras creencias sobre el mundo, sino también en nuestras creencias sobre nosotros mismos. La autoestima, por ejemplo, está en gran parte determinada por el tipo de relaciones que cultivamos. Si estamos rodeados de personas que constantemente nos critican o minimizan nuestros logros, es probable que internalicemos esas creencias negativas y desarrollemos una imagen distorsionada de nosotros mismos. En cambio, si nuestro entorno social nos apoya, reconoce nuestros esfuerzos y nos impulsa a mejorar, nuestra autopercepción será mucho más positiva. Es crucial, entonces, ser conscientes de las personas que dejamos entrar en nuestras vidas, porque su influencia puede ser determinante en la forma en que nos vemos y en lo que creemos ser capaces de lograr. En conclusión, el entorno social tiene un impacto profundo en nuestras creencias, comportamientos y, en última instancia, en nuestro destino. Las relaciones que elegimos cultivar no son triviales, son una de las fuerzas más poderosas que nos moldean como individuos. Así como Aristóteles destacó la importancia de la amistad virtuosa, hoy en día debemos ser conscientes de quienes forman parte de nuestro círculo social y cómo estas personas nos influyen. Del mismo modo que el águila de la fábula, a menudo nos conformamos con menos de lo que somos capaces simplemente porque el entorno social en el que nos encontramos no nos inspira a más. Si queremos alcanzar nuestro máximo potencial, debemos rodearnos de personas que nos desafíen, nos apoyen y nos impulsen hacia el crecimiento. Nuestro entorno emocional está compuesto por las energías, sentimientos y actitudes de las personas que nos rodean y tiene una influencia profunda en nuestro estado mental y bienestar. A menudo pensamos que nuestras emociones son internas, personales y que solo nosotros tenemos control sobre ellas. Sin embargo, la realidad es que somos extremadamente sensibles al ambiente emocional en el que nos encontramos. Como esponjas emocionales, absorbemos tanto la positividad como la negatividad de aquellos que nos rodean. Esto sucede de manera tan sutil y automática que, en muchos casos, ni siquiera somos conscientes de cómo las emociones ajenas están moldeando las nuestras. La transferencia emocional es un fenómeno bien estudiado en psicología y se refiere a la capacidad que tenemos para contagiar nuestras emociones a los demás y viceversa. Si estamos rodeados de personas que constantemente se quejan, critican o expresan emociones negativas, es probable que esas mismas emociones comiencen a infiltrarse en nuestro propio estado emocional. En cambio, cuando estamos cerca de personas que irradian optimismo, alegría y confianza, también es más fácil que nosotros adoptemos ese estado mental positivo. Esta transferencia emocional es tan poderosa que puede alterar nuestra percepción del día, nuestra motivación y nuestra capacidad para enfrentar desafíos. Una metáfora útil para entender este proceso es la de la esponja emocional. Al igual que una esponja absorbe cualquier líquido con el que entra en contacto, nuestras mentes y corazones absorben las vibraciones emocionales del entorno. Si una esponja se sumerge en agua sucia, inevitablemente se llenará de impurezas, pero si se coloca en agua limpia, se purificará. De manera similar, si pasamos tiempo en un entorno cargado de emociones negativas, es probable que absorbamos esos sentimientos de manera inconsciente. Esto puede llevarnos a un estado de agotamiento emocional, ansiedad o incluso depresión, especialmente si no somos conscientes de la influencia que el entorno emocional tiene sobre nosotros. El filósofo estoico Séneca comprendió bien este fenómeno y nos advirtió sobre el poder que tienen las emociones ajenas para desestabilizarnos. En sus cartas a Lucilio, Séneca enfatiza la importancia de mantener el control sobre nuestras emociones y no permitir que las emociones de los demás nos arrastren. Según los estoicos, las emociones descontroladas de quienes nos rodean pueden perturbarnos, pero solo si permitimos que eso ocurra. Para evitar ser influenciados negativamente por el entorno emocional, Séneca recomendaba cultivar la fortaleza interna, de modo que las emociones externas reboten en nosotros sin afectarnos. Es un recordatorio de que, aunque no siempre podemos controlar nuestro entorno emocional, sí podemos controlar nuestra respuesta a él. En la historia, encontramos ejemplos de individuos que lograron mantener su estabilidad emocional en medio de ambientes adversos. Uno de los ejemplos más inspiradores es el de Nelson Mandela, quien, a pesar de pasar 27 años encarcelado bajo condiciones inhumanas y en un entorno lleno de odio y violencia, mantuvo una actitud de paz interior y compasión. Mandela entendió que permitir que las emociones negativas del entorno lo consumieran no solo lo destruiría a él, sino que también lo haría incapaz de liderar a su nación hacia un futuro de reconciliación. Al no dejarse llevar por el odio y el resentimiento de su entorno, Mandela pudo conservar su dignidad y su propósito,
demostrando el poder de la resistencia emocional. Este ejemplo nos lleva a reflexionar sobre la importancia de rodearnos de personas que fomenten un entorno emocional positivo. Al igual que un jardín florece cuando recibe el cuidado adecuado, nosotros prosperamos cuando estamos en un ambiente emocional saludable. Si nuestras relaciones están cargadas de negatividad o toxicidad, es crucial identificar esas dinámicas y, si es posible, alejarnos de ellas. No se trata solo de evitar personas conflictivas o críticas, sino también de buscar activamente personas que nutran nuestro crecimiento emocional, personas que nos apoyen, nos animen y nos inspiren a ser nuestra mejor versión. La psicología moderna nos ofrece herramientas para identificar y gestionar mejor el entorno emocional en el que vivimos. Una de estas herramientas es el concepto de inteligencia emocional, que implica la capacidad de reconocer, comprender y gestionar tanto nuestras emociones como las emociones de los demás. Las personas con alta inteligencia emocional son más conscientes de las dinámicas emocionales en su entorno y son capaces de protegerse de influencias negativas mientras promueven interacciones más saludables y constructivas. Esto no significa que debamos evitar todo conflicto o negatividad, pero sí que debemos ser conscientes del impacto que tienen las emociones ajenas en nuestra vida y aprender a manejarlas con habilidad. Una de las estrategias clave para protegernos de un entorno emocional tóxico es desarrollar un fuerte sentido de autocuidado emocional. Esto puede incluir prácticas como la meditación, el mindfulness o simplemente dedicar tiempo para estar a solas y procesar nuestras propias emociones sin la interferencia de las influencias externas. Al cuidar de nuestro bienestar emocional, creamos un escudo que nos permite interactuar con los demás sin absorber sus emociones de manera automática. Es como si fortalecemos nuestra esponja emocional, haciéndola más resistente a la contaminación emocional y más receptiva a las vibraciones positivas. El entorno emocional no solo nos afecta de manera individual, sino que también tiene un impacto en las relaciones que construimos y en la comunidad que formamos. Las emociones son contagiosas, y cuando nos comprometemos a cultivar una actitud positiva, podemos ser una fuente de inspiración y equilibrio para los demás. Al mismo tiempo, debemos tener el coraje de alejarnos de entornos emocionales que nos desgastan, por mucho que nos cueste. No se trata de ser insensibles o egoístas, sino de reconocer que, al proteger nuestro propio bienestar emocional, estamos en una mejor posición para ayudar a los demás y contribuir a la creación de un entorno más saludable para todos. En resumen, nuestro entorno emocional es una poderosa influencia en nuestra vida, y aunque no siempre podemos controlarlo, sí podemos aprender a gestionarlo. Al igual que una esponja emocional, absorbemos las vibraciones del entorno, y por eso es crucial rodearnos de personas y situaciones que nos nutran emocionalmente. A través de la inteligencia emocional y el autocuidado, podemos proteger nuestra paz interna y convertirnos en una fuente de luz en un mundo que a menudo está lleno de caos emocional. Como enseñaba Séneca, el verdadero poder radica en no dejar que las emociones externas nos controlen, y esa es una lección que podemos aplicar todos los días, sin importar el entorno en el que nos encontremos. El entorno mental es el más íntimo y quizás el más influyente de todos. A diferencia del entorno físico o social, que podemos ver y tocar, el entorno mental está compuesto por pensamientos, creencias y percepciones que habitan en nuestra mente. Este entorno invisible pero poderoso determina cómo interpretamos y respondemos a los eventos de nuestra vida. Como un prisma, nuestros pensamientos filtran la realidad, y esa interpretación influye directamente en nuestras emociones y comportamientos. En muchos sentidos, el entorno mental es el arquitecto silencioso de nuestra experiencia diaria. Lo que pensamos crea el marco a través del cual vivimos. El filósofo René Descartes, en su famosa afirmación «pienso, luego existo», cogito, ergo sum, dio en el clavo al subrayar la importancia de la mente en la creación de nuestra realidad. Descartes nos recuerda que la mente es la fuente de toda nuestra percepción de la existencia. Lo que pensamos, en última instancia, define cómo experimentamos el mundo. Si creemos que la vida es una lucha constante, cada desafío que enfrentemos lo viviremos como una confirmación de esa creencia. Si, en cambio, vemos la vida como una oportunidad para crecer y aprender, los obstáculos que surjan se convertirán en lecciones valiosas en lugar de barreras insuperables. En este sentido, la calidad de nuestro entorno mental define la calidad de nuestra vida. La psicología cognitiva nos proporciona herramientas para entender cómo los pensamientos dan forma a nuestra realidad. Un concepto clave en esta disciplina es el de los esquemas mentales, que son patrones de pensamiento profundamente arraigados que guían nuestra percepción del mundo. Estos esquemas se desarrollan a lo largo de nuestra vida,
influenciados por nuestras experiencias, cultura y entorno social. A través de ellos, interpretamos lo que nos sucede y tomamos decisiones. Si nuestros esquemas mentales son rígidos o negativos, es probable que nuestras respuestas al entorno también lo sean. Por el contrario, si cultivamos esquemas flexibles y positivos, es más probable que abordemos la vida con una actitud abierta y resiliente. Un mito que ilustra la relación entre el entorno mental y la creación de la realidad es el mito del rey Midas. Según la leyenda, Midas, el rey de Frigia, deseaba tener el poder de convertir todo lo que tocara en oro. Este deseo surgió de su obsesión con la riqueza y su creencia de que la acumulación de bienes materiales traería felicidad y satisfacción. Los dioses le concedieron su deseo, pero Midas pronto se dio cuenta de que su poder era, en realidad, una maldición. No podía comer ni beber, pues todo lo que tocaba se transformaba en oro. Incluso su hija, a quien adoraba, se convirtió en una estatua dorada con un solo toque. La historia de Midas nos muestra cómo un entorno mental basado en creencias erróneas o deseos desmedidos puede llevar a la ruina. Al final, el problema no era su entorno físico, sino su obsesión mental con el oro, lo que distorsionó su percepción de lo que realmente importaba. Así como el mito de Midas nos advierte sobre los peligros de un entorno mental mal gestionado, también nos muestra que nuestros pensamientos son poderosos y que, cuando no los controlamos conscientemente, pueden crear realidades destructivas. Nuestros pensamientos pueden ser nuestros mayores aliados o nuestros peores enemigos. Si nos dejamos llevar por pensamientos obsesivos, negativos o autodestructivos, creamos un entorno mental tóxico que nos afecta en todos los aspectos de la vida, desde nuestras relaciones personales hasta nuestras decisiones profesionales. Por otro lado, si cultivamos pensamientos de gratitud, esperanza y autocompasión, creamos un entorno mental saludable que promueve el bienestar y el crecimiento. El estoicismo, una escuela filosófica fundada por Zenón de Citio, nos ofrece una perspectiva poderosa sobre cómo podemos gestionar nuestro entorno mental para alcanzar la paz interior. Los estoicos creían que no podemos controlar lo que ocurre en el mundo exterior, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, enseñaba que no son las cosas las que nos afectan, sino nuestras opiniones sobre ellas. En otras palabras, la realidad externa es neutral. Lo que determina nuestra experiencia es cómo decidimos interpretarla. Si enfrentamos una situación desafiante con la creencia de que es insuperable, nos sentiremos abrumados. Pero si adoptamos la mentalidad de que cada obstáculo es una oportunidad para aprender y crecer, nuestra experiencia será completamente diferente. La neurociencia moderna ha confirmado lo que los estoicos ya intuían. Nuestro cerebro tiene una asombrosa capacidad de adaptación, conocida como neuroplasticidad. Esta habilidad nos permite reconfigurar nuestros pensamientos y, por ende, nuestro entorno mental. Al entrenar la mente para enfocarse en lo positivo, en soluciones en lugar de problemas, podemos cambiar no solo cómo nos sentimos, sino también cómo percibimos el mundo. Las prácticas de mindfulness y meditación son ejemplos efectivos de cómo podemos moldear nuestro entorno mental. A través de la meditación, entrenamos nuestra mente para observar los pensamientos sin apegarnos a ellos, lo que nos permite crear un entorno mental más sereno y equilibrado. Uno de los retos más grandes para gestionar nuestro entorno mental es que, a menudo, no somos conscientes de los pensamientos que lo habitan. Muchos de nuestros patrones de pensamiento funcionan en piloto automático, operando en segundo plano sin que nos demos cuenta. A lo largo del día, nuestra mente genera miles de pensamientos, muchos de los cuales son repetitivos y negativos. Es como si lleváramos una conversación interna continua que moldea cómo interpretamos cada situación. La clave está en tomar conciencia de esa conversación interna y preguntarnos, ¿estos pensamientos me están sirviendo o me están limitando? Un ejemplo claro de cómo un entorno mental adecuado puede transformar incluso las circunstancias más difíciles lo encontramos en la vida de Viktor Frankl, un psicólogo y superviviente de los campos de concentración nazis. En su libro El hombre en busca de sentido, Frankl describe cómo, a pesar de vivir en uno de los entornos físicos y sociales más horribles imaginables, logró encontrar un sentido de propósito y dignidad a través de su entorno mental. Frankl se dio cuenta de que, aunque los nazis podían controlar su entorno externo, no podían controlar sus pensamientos ni su capacidad para encontrar un propósito en su sufrimiento. Esta perspectiva mental le permitió no solo sobrevivir, sino también mantener su humanidad intacta. En resumen, el entorno mental es el espacio más crucial que habitamos.
A través de nuestros pensamientos, damos forma a la realidad que experimentamos. Como lo demostraron filósofos como Descartes y los estoicos, y lo confirmó la neurociencia, la calidad de nuestros pensamientos determina la calidad de nuestra vida. Si queremos crear un entorno mental que nos nutra y nos permita prosperar, debemos prestar atención a los pensamientos que cultivamos y aprender a gestionarlos con conciencia y compasión. Vivimos en un mundo lleno de interacciones y entornos, pero no todos estos ambientes son propicios para nuestro crecimiento personal o bienestar emocional. Algunos entornos son francamente tóxicos y al pasar tiempo en ellos, nos drenan de energía, nos envuelven en un ciclo de negatividad o nos impiden alcanzar nuestro potencial. Los entornos tóxicos pueden manifestarse de diferentes maneras. Pueden ser físicos, sociales, emocionales o mentales. Pero, independientemente de su forma, todos tienen un efecto perjudicial sobre nuestra mente, cuerpo y espíritu. Aprender a identificar estos entornos y desarrollar estrategias para salir de ellos es fundamental si queremos avanzar hacia una vida más saludable y plena. Uno de los primeros signos de un entorno tóxico es la sensación constante de estrés y ansiedad. El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones desafiantes, pero cuando se convierte en una parte omnipresente de nuestra vida, puede llevar a consecuencias graves para nuestra salud mental y física. En un entorno tóxico, el estrés no es el resultado de un evento puntual, sino de la constante exposición a dinámicas destructivas. Pueden ser relaciones interpersonales cargadas de conflictos, trabajos donde la presión es excesiva o incluso espacios físicos desorganizados y caóticos que nos mantienen en un estado perpetuo de alerta. La sensación de agotamiento emocional es un indicio claro de que estamos inmersos en un entorno que está perjudicando nuestro bienestar. La psicología ha explorado profundamente los efectos del estrés crónico en entornos tóxicos. Investigaciones han demostrado que vivir en un ambiente estresante o disfuncional puede alterar la química del cerebro, afectando la producción de neurotransmisores clave como la serotonina y la dopamina, que están asociadas con la sensación de bienestar y felicidad. El estrés continuo activa el sistema de respuesta al estrés del cuerpo, lo que lleva a la liberación constante de cortisol, la hormona del estrés. Esta sobrecarga de cortisol puede tener efectos devastadores, como el debilitamiento del sistema inmunológico, el aumento de la presión arterial y la aparición de trastornos emocionales como la depresión y la ansiedad. Así que, cuando hablamos de escapar de un entorno tóxico, no se trata simplemente de evitar una incomodidad temporal, sino de proteger nuestra salud a largo plazo. Un ejemplo histórico que ilustra bien el daño de los entornos tóxicos, pero también la posibilidad de encontrar libertad mental, lo encontramos en la vida de Viktor Frankl, el psiquiatra y neurólogo austriaco que sobrevivió a los horrores de los campos de concentración nazis. En su obra El hombre en busca de sentido, Frankl narra cómo, a pesar de vivir en un entorno físico y social extremadamente tóxico, logró mantener su dignidad humana al encontrar significado en medio del sufrimiento. Frankl comprendió que, aunque no podía controlar su entorno externo, sí podía controlar su respuesta mental a las circunstancias. Su famosa enseñanza, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, nos recuerda que siempre tenemos la libertad de decidir cómo reaccionamos, incluso en los entornos más tóxicos. Sin embargo, es importante no romantizar la idea de soportar un entorno tóxico a largo plazo. Si bien mantener la fortaleza mental es crucial, en muchos casos, la solución más efectiva es alejarnos de esos entornos. Ya sea una relación destructiva, un trabajo insostenible o una situación familiar opresiva, el primer paso es reconocer que el entorno en el que nos encontramos nos está perjudicando. Este reconocimiento puede ser difícil, especialmente si estamos emocionalmente involucrados o si nos hemos acostumbrado al malestar. Muchas veces, nos adaptamos tanto a los entornos tóxicos que llegamos a normalizar su negatividad, lo que nos impide ver el daño que nos están causando. La filosofía de Friedrich Nietzsche también nos ofrece una perspectiva valiosa sobre los entornos tóxicos y la capacidad de escapar de ellos. Nietzsche acuñó el concepto del eterno retorno, una reflexión sobre cómo nuestras acciones y decisiones se repiten una y otra vez a lo largo de nuestra vida. En este sentido, si no tomamos medidas para alejarnos de un entorno tóxico, podemos quedar atrapados en un ciclo de sufrimiento perpetuo. Nietzsche nos invita a preguntarnos, si tuvieras que vivir tu vida tal como la vives ahora una y otra vez, ¿estarías satisfecho con tus elecciones? Si la respuesta es no, entonces es una señal de que debemos hacer un cambio, escapar del ciclo y crear un entorno que nos permita vivir con plenitud. A veces, escapar de un entorno tóxico puede implicar tomar decisiones difíciles.
Puede significar alejarse de personas que amamos pero que no son buenas para nosotros, dejar un trabajo estable pero emocionalmente insalubre, o cambiar de entorno físico que nos mantiene atrapados. En otros casos, puede requerir un cambio interno, como la adopción de nuevas creencias, actitudes o hábitos que nos permitan enfrentarnos a las dificultades con mayor resiliencia. Sea cual sea el caso, la clave es reconocer que tenemos el poder de elegir. Aunque puede que no podamos cambiar inmediatamente nuestro entorno externo, siempre podemos trabajar en nuestro entorno mental, lo que nos permitirá encontrar claridad y coraje para tomar las decisiones correctas. Una metáfora que ejemplifica este proceso es la del sapo en el agua hirviendo. La historia cuenta que si colocas un sapo en agua caliente, saltará inmediatamente para escapar. Pero si lo colocas en agua fría y gradualmente aumentas la temperatura, el sapo no notará el cambio y terminará muriendo sin darse cuenta. En muchos casos, cuando estamos inmersos en un entorno tóxico, no percibimos de inmediato el daño que nos está causando. Nos adaptamos lentamente a las condiciones destructivas, y solo cuando es demasiado tarde nos damos cuenta de las consecuencias. La lección aquí es clara. Debemos aprender a identificar las señales de advertencia antes de que el entorno tóxico nos consuma. Es crucial desarrollar una mayor sensibilidad hacia los entornos que habitamos, tanto físicos como emocionales. ¿Te sientes agotado después de pasar tiempo con ciertas personas? ¿Te cuesta mantener la motivación en tu trabajo, a pesar de tus esfuerzos? ¿Te encuentras constantemente enfrentando conflictos o drama en tus relaciones? Estas son señales de que podrías estar en un entorno tóxico. Reconocerlo es el primer paso. El segundo paso es tomar medidas para cambiar la situación, ya sea a través de pequeños ajustes o decisiones más radicales. En resumen, los entornos tóxicos son una realidad que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas, y sus efectos pueden ser devastadores si no tomamos medidas para enfrentarlos. El estrés crónico, la ansiedad y la depresión son solo algunos de los síntomas de estar atrapados en un entorno negativo. Sin embargo, la buena noticia es que siempre tenemos la posibilidad de cambiar nuestra situación. Ya sea a través de una reestructuración de nuestro entorno externo o de un cambio profundo en nuestro entorno mental, tenemos el poder de transformar nuestras circunstancias. Tal como lo enseñaba Nietzsche con su concepto del eterno retorno, si queremos escapar del sufrimiento repetido, debemos tomar acción y alejarnos de los entornos que nos limitan. Solo entonces podremos vivir una vida con sentido, libre de las cadenas de la toxicidad. Si los entornos tóxicos tienen el poder de drenar nuestra energía y limitar nuestro crecimiento, entonces la creación consciente de un entorno positivo puede ser una de las herramientas más poderosas para vivir una vida plena y significativa. Al igual que un jardinero cuida su terreno, selecciona las semillas adecuadas y proporciona el agua y la luz necesarias para que las plantas crezcan fuertes, nosotros también podemos crear el entorno que favorezca nuestro desarrollo. Esto no ocurre de manera accidental. La creación de un entorno positivo es un proceso intencional y consciente, que requiere reflexión, acción y, sobre todo, la decisión firme de rodearnos de lo que nos eleva y nos impulsa hacia adelante. El filósofo chino Confucio creía que el orden y la armonía en el entorno eran esenciales para una vida virtuosa y equilibrada. En su visión, el entorno externo reflejaba el estado interno de una persona, y por eso promovía la idea de que el orden en el hogar, la comunidad y el mundo en general era fundamental para el bienestar. Confucio no hablaba solo del orden físico, sino también de las relaciones y de cómo nuestras interacciones con los demás podían crear un entorno emocional y social positivo. La armonía, según Confucio, era una virtud que debía cultivarse deliberadamente, ya que un entorno caótico conducía a una mente caótica y, en última instancia, a una vida desordenada. El primer paso para crear un entorno positivo es analizar el estado actual de nuestro entorno físico. Vivimos rodeados de objetos, colores, sonidos y luces que, de una forma u otra, influyen en nuestro estado de ánimo y productividad. Un entorno desorganizado y lleno de desorden puede generar confusión y estrés, mientras que un espacio limpio y organizado tiene el potencial de fomentar la claridad mental y la serenidad. Esto ha sido respaldado por estudios en psicología ambiental, que demuestran cómo un entorno ordenado puede mejorar nuestro bienestar y desempeño. Pequeños cambios en nuestro entorno físico, como mantener nuestros espacios organizados, incorporar elementos naturales como plantas o asegurarnos de que nuestro hogar o lugar de trabajo esté bien iluminado, pueden tener un impacto significativo en nuestro estado emocional.
La fábula del jardinero y el rosal es una metáfora que ilustra la importancia de cuidar y nutrir el entorno para obtener resultados positivos. En la fábula, un jardinero siembra un rosal en su jardín, pero no se dedica a cuidarlo. No le da el agua necesaria, no lo protege del clima adverso, ni se preocupa por podarlo o alimentarlo adecuadamente. Al final, el rosal se marchita y no florece como debería. En cambio, el jardinero que cuida diligentemente de su rosal, lo protege y le brinda el entorno adecuado, es recompensado con una planta sana y llena de flores. Al igual que el rosal, nuestra vida florece cuando nos encargamos de crear un entorno que nos nutra y nos proteja. No solo nuestro entorno físico necesita atención, también nuestras relaciones son clave para la creación de un entorno positivo. La gente con la que compartimos nuestro tiempo y espacio tiene un gran impacto en nuestras emociones, pensamientos y acciones. El filósofo y escritor estadounidense Ralph Waldo Emerson dijo: «El éxito de una persona se puede medir por la calidad de sus amistades». Rodearnos de personas que nos inspiran, que nos apoyan y que comparten nuestros valores y aspiraciones puede marcar una gran diferencia en nuestra capacidad para enfrentar desafíos y alcanzar nuestras metas. Así como los entornos sociales tóxicos pueden arrastrarnos hacia abajo, los entornos sociales positivos pueden impulsarnos hacia adelante. Para crear conscientemente un entorno social positivo, debemos ser selectivos y deliberados con respecto a las personas que dejamos entrar en nuestra vida. Esto no significa cortar relaciones de manera radical, sino más bien fomentar aquellas conexiones que nos hacen sentir apoyados y valorados y minimizar el tiempo que pasamos en interacciones que nos drenan emocionalmente. Las personas que nos rodean no solo influyen en nuestra energía y motivación, sino que también modelan nuestras creencias y comportamientos. Al rodearnos de personas que nos desafían a ser mejores, que nos ofrecen una perspectiva positiva y que están alineadas con nuestras metas y valores, creamos un entorno social que nos fortalece. Las estrategias psicológicas, como la práctica del mindfulness, pueden ayudarnos a ser más conscientes de nuestro entorno mental y emocional y de cómo nos afecta. El mindfulness nos enseña a prestar atención a lo que sucede en nuestro interior y a nuestro alrededor, sin juicios ni reacciones automáticas. Al practicar mindfulness, aprendemos a identificar qué aspectos de nuestro entorno nos están beneficiando y cuáles no, lo que nos permite tomar decisiones más informadas sobre los cambios que necesitamos hacer para mejorar nuestra calidad de vida. Este tipo de atención plena también nos ayuda a crear un entorno interno positivo, cultivando pensamientos y emociones que nos sostengan en lugar de limitarnos. Además del mindfulness, otra herramienta poderosa es la reestructuración cognitiva, una técnica de la psicología cognitiva que nos permite identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos o irracionales. A través de esta técnica, podemos redirigir nuestra mente hacia interpretaciones más constructivas y saludables de las situaciones que enfrentamos. Si bien no siempre podemos cambiar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre podemos cambiar cómo interpretamos y respondemos a esas circunstancias. Al hacerlo, creamos un entorno mental que nos ayuda a mantener la calma y la resiliencia, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Thomas Edison, uno de los mayores inventores de la historia, es un excelente ejemplo de cómo la creación de un entorno positivo puede conducir a la innovación y al éxito. Edison comprendió que su entorno debía ser propicio para la creatividad y el descubrimiento. Por eso, no solo se rodeó de las herramientas y recursos adecuados, sino también de personas brillantes que lo inspiraban y lo desafiaban. Su laboratorio en Menlo Park fue un entorno cuidadosamente diseñado para la colaboración y el intercambio de ideas. Edison creía que el entorno de trabajo debía fomentar la experimentación y el fracaso, entendiendo que el error era parte del proceso creativo. Así, su entorno físico, social y mental lo impulsó a realizar avances científicos que cambiaron el mundo. En última instancia, la creación consciente de un entorno positivo no es un evento único, sino un proceso continuo de ajuste y reflexión. Al igual que un jardinero que monitorea constantemente las condiciones de su jardín, debemos estar atentos a cómo nuestro entorno físico, social, emocional y mental nos está afectando en cada etapa de nuestra vida. A medida que crecemos y cambiamos, también deben hacerlo los entornos que habitamos. Si en algún momento sentimos que un aspecto de nuestro entorno ya no nos está sirviendo, debemos tener la flexibilidad y el coraje para hacer los cambios necesarios, incluso si eso significa salir de nuestra zona de confort. En resumen, la creación consciente de un entorno positivo es una de las claves más importantes para vivir una vida plena y satisfactoria. Al tomar decisiones intencionales sobre cómo organizamos nuestro espacio,
qué personas dejamos entrar en nuestra vida y cómo gestionamos nuestros pensamientos, podemos cultivar un entorno que nos nutra y nos impulse a alcanzar nuestro máximo potencial. No siempre podemos controlar las circunstancias externas, pero siempre podemos trabajar para crear un entorno que favorezca nuestro bienestar y crecimiento. Como enseñaba Confucio, la armonía en nuestro entorno es esencial para la armonía en nuestra vida, y es nuestra responsabilidad crear ese equilibrio. El entorno que nos rodea es, en muchos casos, un espejo de nuestro estado interno. Lo que vemos en el mundo exterior refleja, en gran medida, nuestras creencias, emociones y pensamientos más profundos. Es fácil pensar que el entorno externo actúa sobre nosotros como una fuerza que moldea nuestras experiencias y comportamiento, pero la realidad es más compleja. El flujo es bidireccional. No solo el entorno afecta a la mente también moldea el entorno. A través de nuestras elecciones, nuestras acciones y nuestra forma de interpretar el mundo, creamos el entorno en el que vivimos. Este concepto tiene raíces profundas tanto en la filosofía como en la psicología, y nos invita a reflexionar sobre la relación entre nuestro mundo interno y externo. Carl Jung, uno de los grandes pensadores de la psicología moderna, desarrolló el concepto de proyección, una idea fundamental para comprender cómo el entorno refleja nuestro interior. Según Jung, tendemos a proyectar en el mundo exterior aspectos de nuestra psique que no podemos reconocer o aceptar conscientemente. Es decir, lo que nos molesta o inquieta en los demás o en nuestro entorno, a menudo es un reflejo de algo que llevamos dentro y no hemos confrontado. Este proceso inconsciente significa que, en lugar de ver el mundo de manera objetiva, lo interpretamos a través de la lente de nuestras propias emociones y experiencias. Lo que creemos que es un problema externo, muchas veces es un conflicto interno proyectado hacia afuera. Tomemos como ejemplo las relaciones interpersonales. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas personas parecen atraer siempre los mismos tipos de relaciones problemáticas o se encuentran en ciclos repetidos de conflicto? Aunque es fácil culpar a los demás o a las circunstancias, muchas veces este patrón recurrente es un reflejo de creencias internas no resueltas sobre uno mismo. Si una persona tiene la creencia inconsciente de que no merece ser tratada con respeto, es probable que, sin darse cuenta, se rodee de personas que refuercen esa creencia, creando un entorno que refleja su mundo interno de baja autoestima. En este sentido, nuestro entorno externo actúa como una especie de espejo emocional, mostrándonos lo que realmente sentimos y creemos, aunque no seamos conscientes de ello. La filosofía estoica, particularmente los escritos de Epicteto y Marco Aurelio, nos ofrece otra perspectiva sobre cómo el entorno externo es, en esencia, neutro, y es nuestra interpretación de ese entorno lo que determina nuestra experiencia. Epicteto enseñaba que las cosas en sí no nos afectan, sino nuestra interpretación de ellas. Si bien el entorno externo puede ser caótico, difícil o injusto, los estoicos creían que nuestra paz interna no dependía de las circunstancias externas, sino de cómo decidimos responder a ellas. Para los estoicos, el control sobre la mente y las emociones era la clave para mantener la serenidad en cualquier entorno. De esta manera, el entorno deja de ser una fuerza incontrolable que nos afecta y se convierte en una plataforma sobre la que ejercemos nuestro poder interno. La psicología también respalda esta idea de que nuestro entorno refleja nuestras creencias internas. Un concepto fundamental en este campo es el de la profecía autocumplida, que describe cómo nuestras expectativas y creencias sobre el mundo y sobre nosotros mismos tienden a manifestarse en la realidad. Si creemos que el mundo es un lugar hostil y peligroso, actuaremos de manera que confirmemos esa creencia, tal vez evitando conexiones sociales o interpretando cada interacción como una amenaza. Por otro lado, si creemos que el mundo es un lugar lleno de oportunidades y bondad, es más probable que busquemos esas experiencias y, en consecuencia, vivamos en un entorno más positivo. Nuestras creencias no solo influyen en cómo vemos el mundo, sino en cómo lo construimos. Una metáfora poderosa para ilustrar esta idea es la del jardín interno. Imagina que tu mente es un jardín. Si plantas semillas de pensamientos positivos, autocompasión y gratitud, tu jardín florecerá con hermosas flores que representarán la paz, la alegría y la resiliencia. Pero si permites que crezcan las malas hierbas del resentimiento, la autocrítica o el miedo, tu jardín se llenará de oscuridad y caos. El entorno en el que vivimos es como una extensión de ese jardín interno. Si nuestro entorno está lleno de conflictos, desorden o personas que nos drenan, es probable que esas malas hierbas internas hayan echado raíces en nuestra mente. Para cambiar el entorno externo,
primero debemos hacer un trabajo profundo en nuestro entorno interno. La práctica de la introspección y el autoconocimiento es esencial para este proceso. Al reflexionar sobre nuestras creencias, actitudes y emociones, podemos comenzar a identificar patrones que nos están impidiendo crear el entorno que deseamos. La meditación, la escritura reflexiva o simplemente el tiempo en soledad pueden ayudarnos a explorar nuestro mundo interior y a darnos cuenta de las proyecciones que estamos lanzando al mundo exterior. A través de este proceso de autoexploración, comenzamos a tomar conciencia de cómo nuestras creencias están moldeando el entorno que habitamos. El mito de Narciso, de la mitología griega, nos ofrece una lección interesante sobre el entorno como reflejo del interior. Narciso era un joven extremadamente hermoso, pero también vanidoso y egocéntrico. Un día, mientras caminaba por el bosque, vio su propio reflejo en un lago. Fascinado por su imagen, quedó atrapado contemplándose, incapaz de apartar la vista de su propio reflejo. Al final, Narciso muere atrapado por la obsesión con su imagen, incapaz de conectarse con el mundo real. Este mito nos recuerda que cuando nos quedamos atrapados en nuestras propias proyecciones o en una imagen distorsionada de nosotros mismos, nuestro entorno se convierte en una trampa. Perdemos la capacidad de ver el mundo tal como es, porque solo estamos viendo lo que proyectamos. El reto, entonces, es aprender a mirar más allá de nuestras proyecciones y comenzar a ver el entorno externo con claridad. Esto no significa ignorar nuestras emociones o pensamientos, sino más bien ser conscientes de ellos para no dejar que controlen nuestra percepción de la realidad. Cuando nos damos cuenta de que el entorno es, en gran parte, un reflejo de nuestro estado interno, podemos comenzar a hacer cambios profundos en nuestras creencias y pensamientos, lo que a su vez transforma el entorno en el que vivimos. La responsabilidad de crear un entorno positivo, por lo tanto, comienza desde adentro. Al cambiar nuestras creencias limitantes, al cultivar pensamientos más positivos y al desarrollar una mayor conciencia de nuestros patrones internos, podemos empezar a atraer y crear un entorno externo que nos apoye y nos impulse. Esto no significa que siempre tengamos el control total de nuestro entorno externo, pero sí significa que tenemos el poder de influir en cómo lo experimentamos y en cómo respondemos a él. En conclusión, el entorno externo es un reflejo directo de nuestro estado interno. A través de nuestras proyecciones, creamos la realidad que habitamos, y esta realidad, a su vez, refuerza nuestras creencias internas. Sin embargo, al trabajar conscientemente en nuestro mundo interior, podemos cambiar esa dinámica y empezar a moldear un entorno externo que sea más saludable, enriquecedor y alineado con nuestros deseos y aspiraciones. Como un espejo, el entorno nos devuelve lo que llevamos dentro. Si deseamos ver un cambio en el mundo que nos rodea, el primer paso es mirar hacia adentro y hacer el trabajo necesario para transformar nuestra mente y corazón. El entorno que nos rodea, ya sea físico, social o mental, no solo nos influye pasivamente, sino que también puede ser utilizado activamente como una poderosa herramienta para la transformación personal. Aunque a lo largo de este monólogo hemos visto cómo el entorno moldea nuestra percepción, nuestras emociones y nuestras creencias, es crucial entender que no somos víctimas pasivas de él. Podemos elegir utilizar el entorno a nuestro favor, como un catalizador que impulse nuestro desarrollo personal y nuestro crecimiento emocional. Al adoptar una mentalidad consciente y estratégica, podemos diseñar un entorno que fomente nuestra evolución y nos guíe hacia una vida más plena y significativa. A lo largo de la historia, los grandes pensadores, líderes y artistas han entendido el poder transformador del entorno y lo han utilizado para moldear su propio destino. Pensemos, por ejemplo, en el mito de Sísifo, quien fue condenado a empujar una roca colina arriba solo para verla rodar de nuevo hacia abajo, repitiendo este ciclo una y otra vez por la eternidad. Aunque este castigo fue pensado como una forma de sufrimiento interminable, Albert Camus, el famoso filósofo existencialista, interpretó este mito de una manera diferente. En su ensayo El mito de Sísifo, Camus sugiere que, a pesar de las circunstancias aparentemente insuperables, Sísifo puede encontrar un sentido en su esfuerzo si adopta una actitud consciente y acepta su situación con dignidad. Para Camus, el verdadero acto de rebelión es transformar el significado de su entorno, convirtiendo el sufrimiento en una oportunidad para encontrar propósito y significado. Este mito es un recordatorio de que, aunque no siempre podemos cambiar el entorno en el que nos encontramos, sí podemos cambiar nuestra perspectiva sobre él. Sísifo no tiene el poder de cambiar su castigo, pero sí tiene la capacidad de transformar su experiencia a través de su actitud. De la misma manera,
Nosotros podemos transformar un entorno desafiante o negativo en una herramienta para el crecimiento si adoptamos una mentalidad que nos permita extraer aprendizaje y oportunidades de cada situación. Este enfoque, aunque requiere un esfuerzo consciente, nos permite utilizar nuestro entorno como una herramienta de transformación en lugar de un obstáculo insuperable. Un entorno bien diseñado puede influir en nuestra motivación, productividad y bienestar. Para utilizar el entorno como una herramienta para la transformación, debemos empezar por ser conscientes de cómo nos afecta cada aspecto del mismo. ¿Tu entorno físico te inspira o te agota? ¿Las personas que te rodean te empujan hacia adelante o te frenan? ¿Tu entorno mental está lleno de pensamientos negativos o creencias limitantes que te impiden avanzar? Estas son preguntas cruciales que debemos hacernos si queremos aprovechar el entorno como un medio para nuestra transformación. La neurociencia también respalda la idea de que el entorno tiene un impacto directo en nuestro cerebro y en nuestra capacidad para cambiar. Un concepto clave aquí es la plasticidad cerebral, que se refiere a la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse en respuesta a nuevas experiencias y entornos. Si nos rodeamos de estímulos que nos desafíen, nos motiven y nos inspiren, podemos literalmente cambiar la estructura de nuestro cerebro, fortaleciendo las conexiones neuronales que fomentan el aprendizaje, la creatividad y el bienestar emocional. Este principio es la base de muchas prácticas terapéuticas, como la terapia cognitivo-conductual, que utiliza la exposición a nuevos entornos y experiencias para ayudar a las personas a superar fobias, traumas o comportamientos negativos. Por otro lado, es fundamental reconocer que el entorno no solo nos moldea a nosotros, sino que nosotros también lo moldeamos a él. A medida que transformamos nuestro entorno mental y emocional, comenzamos a impactar nuestro entorno físico y social. Un claro ejemplo de esto es la famosa frase de Mahatma Gandhi: «Sé el cambio que quieres ver en el mundo». Esta frase nos recuerda que el cambio externo comienza desde adentro. Cuando cultivamos una mentalidad de crecimiento y positivismo, nuestros comportamientos y decisiones también comienzan a cambiar, afectando el entorno a nuestro alrededor. Las personas reaccionan de manera diferente ante alguien que proyecta confianza, compasión y claridad, y, poco a poco, nuestro entorno social empieza a reflejar esa transformación interna. La meditación, el mindfulness y la práctica de la gratitud son herramientas poderosas para este tipo de transformación. Al entrenar nuestra mente para estar más presente y más consciente de nuestros pensamientos, podemos comenzar a redirigir nuestro enfoque hacia aspectos del entorno que nos beneficien en lugar de aquellos que nos limitan. La gratitud, en particular, es una práctica que puede cambiar nuestra perspectiva sobre el entorno. Al centrarnos en lo que es positivo y valioso en nuestras vidas, incluso en medio de dificultades, estamos entrenando nuestro cerebro para ver el mundo de manera más expansiva y menos reactiva. Esta actitud de gratitud puede transformar incluso los entornos más desafiantes en oportunidades para el crecimiento y el aprendizaje. El ejemplo de Viktor Frankl, mencionado anteriormente, nos recuerda que incluso en los entornos más adversos es posible encontrar significado y transformación. Durante su tiempo en los campos de concentración nazis, Frankl no tenía control sobre su entorno físico, pero encontró una libertad interna al decidir cómo interpretaba su situación. A través de su capacidad para cambiar su perspectiva, Frankl no solo logró sobrevivir, sino que también descubrió un sentido profundo de propósito. Esto nos enseña que el entorno, por más desafiante que sea, siempre puede ser utilizado como una herramienta para el autodescubrimiento y la evolución personal. Para aprovechar el entorno como una herramienta para la transformación, es esencial desarrollar la capacidad de adaptarnos y reinventarnos en respuesta a los cambios en nuestras circunstancias. La flexibilidad mental es una de las habilidades más valiosas que podemos cultivar. A medida que nos enfrentamos a desafíos, en lugar de resistirnos o sentirnos abrumados, podemos aprender a ver esos desafíos como oportunidades para crecer. Este cambio de perspectiva nos permite utilizar el entorno, sea cual sea, como un campo de entrenamiento para el desarrollo de la resiliencia y la fortaleza interna. Además, debemos recordar que el entorno también es un espacio en el que podemos sembrar semillas para el futuro. Cada elección que hacemos hoy está moldeando el entorno que experimentaremos mañana. Al tomar decisiones conscientes sobre cómo organizamos nuestros espacios, qué relaciones cultivamos y qué hábitos fomentamos, estamos creando un entorno que nos apoyará en nuestro camino de transformación a largo plazo. Es un proceso continuo de siembra y cosecha. Lo que plantamos hoy dará frutos en el futuro. En conclusión, el entorno es una poderosa herramienta para la transformación personal, pero requiere de una participación activa y consciente.
Al cambiar nuestra perspectiva, nuestras creencias y nuestras acciones, podemos transformar incluso los entornos más desafiantes en plataformas para el crecimiento. Como Sísifo en el mito, siempre tenemos la opción de cambiar nuestra actitud frente a las circunstancias y encontrar significado incluso en los desafíos más difíciles. Al utilizar el entorno como una herramienta para la transformación, no solo cambiamos nuestra propia vida, sino también el mundo que nos rodea. Y así, paso a paso, creamos un entorno que refleje nuestras aspiraciones más elevadas y nos impulse hacia nuestro máximo potencial. A lo largo de este monólogo, hemos explorado cómo el entorno nos moldea, cómo lo podemos utilizar como una herramienta para la transformación y cómo refleja nuestras creencias y emociones internas. Ahora, es crucial abordar un tema final: el entorno también es una responsabilidad personal. Más allá de las influencias externas, del poder de la mente y de las circunstancias en las que nos encontramos, tenemos la responsabilidad de tomar control activo sobre los entornos que elegimos habitar, crear y cultivar. Este concepto implica tomar decisiones conscientes y asumir la responsabilidad de cómo estos entornos influyen en nuestra vida y en la vida de los demás. La filosofía del libre albedrío nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones. Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista, sostenía que estamos condenados a ser libres, lo que significa que siempre estamos eligiendo, incluso cuando no nos damos cuenta. No tomar una decisión activa sobre el entorno en el que vivimos es, en sí misma, una decisión. La inacción o la pasividad pueden llevarnos a quedarnos atrapados en entornos que nos perjudican. Sin embargo, como seres libres y responsables, tenemos la capacidad de tomar decisiones que nos saquen de esos entornos o que transformen los que ya habitamos. La libertad, según Sartre, no es solo un derecho, sino una responsabilidad ineludible. No podemos escapar de las elecciones que hacemos, incluso si esas elecciones son no actuar. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué estamos haciendo activamente para mejorar el entorno en el que vivimos? Este entorno puede ser nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, nuestras relaciones o incluso nuestra comunidad. No siempre podemos cambiar de entorno de inmediato, pero sí podemos comenzar a hacer pequeños ajustes que nos acerquen a una vida más alineada con nuestras aspiraciones y valores. Cada acción cuenta, y cada decisión tiene un efecto acumulativo. Si vivimos en un entorno desordenado, tal vez el primer paso sea limpiar y organizar un pequeño espacio. Si nuestras relaciones nos están drenando, quizás debamos empezar a establecer límites claros. Si nuestro entorno social está lleno de negatividad, tal vez podamos buscar comunidades más alineadas con nuestra visión de vida. La transformación del entorno comienza con una toma de conciencia y una acción intencional, por pequeña que sea. Tomemos como ejemplo la vida de Leonardo da Vinci, uno de los mayores genios de la historia. Da Vinci no solo se destacó por su brillantez, sino también por su capacidad de crear entornos que nutrían su creatividad y curiosidad. Entendía que, para alimentar su mente, necesitaba rodearse de estímulos que le permitieran explorar sus múltiples intereses. Da Vinci se rodeó de libros, arte, naturaleza, personas brillantes y espacios que le inspiraban. Él tomó la responsabilidad de diseñar un entorno que fomentara su genio. Si Da Vinci hubiera dependido de las circunstancias externas, probablemente no habría alcanzado el nivel de influencia y creatividad que conocemos hoy. Su vida es un ejemplo claro de cómo tomar responsabilidad activa sobre el entorno puede conducir a un crecimiento exponencial. Una de las grandes enseñanzas del estoicismo es que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede en el exterior, sí podemos controlar cómo respondemos a esas situaciones. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores estoicos, escribió en sus meditaciones que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Pero, más allá de los pensamientos, Marco Aurelio entendía que también somos responsables de las acciones que tomamos para influir en nuestro entorno. Como emperador, tenía un poder considerable sobre su entorno físico y social, pero sus reflexiones no solo iban dirigidas a su rol como líder, sino también a su vida personal. Sabía que era su deber no solo mejorar su entorno inmediato, sino también crear uno que pudiera beneficiar a quienes estaban a su alrededor. Esa responsabilidad no recaía únicamente en él como emperador, sino en él como ser humano. Esta idea de responsabilidad sobre nuestro entorno se extiende también a la comunidad en la que vivimos. No somos islas, nuestras acciones tienen un impacto en los demás. Si tomamos decisiones conscientes para mejorar nuestro entorno, no solo estamos mejorando nuestra vida, sino también la vida de las personas con las que interactuamos.
Por ejemplo, si decidimos reducir el caos y la negatividad en nuestro hogar, nuestros familiares también se beneficiarán de un ambiente más tranquilo y armonioso. Si en nuestro lugar de trabajo comenzamos a fomentar una cultura de respeto y colaboración, nuestros compañeros de trabajo sentirán ese cambio positivo y probablemente lo repliquen. Así, nuestra responsabilidad personal sobre el entorno tiene un efecto en cadena, impactando a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Un entorno saludable y positivo no solo se refiere al espacio físico, sino también al entorno emocional y social. Es nuestra responsabilidad nutrir las relaciones que nos rodean y contribuir a crear dinámicas saludables en nuestras interacciones. A menudo, caemos en la trampa de esperar que los demás cambien primero. Sin embargo, la responsabilidad sobre el entorno emocional recae también en nosotros. ¿Qué energía estamos trayendo a nuestras relaciones? ¿Estamos contribuyendo a un ambiente de apoyo o estamos reforzando la negatividad? El poder de cambiar las dinámicas comienza con nuestra propia actitud y comportamiento. Tomar la responsabilidad de crear un entorno emocional saludable implica aprender a comunicar nuestras necesidades, establecer límites y practicar la empatía. La metáfora del capitán del barco puede ser útil aquí. Imagina que eres el capitán de un barco que navega en medio de una tormenta. Aunque no puedes controlar el clima o las olas del océano, sí puedes controlar cómo manejas el timón. Si decides rendirte y dejar que el barco sea arrastrado por las corrientes, el entorno te dominará. Pero si tomas control del timón, aunque el viaje sea desafiante, estarás ejerciendo tu responsabilidad como capitán para guiar el barco en la dirección correcta. De manera similar, nosotros somos los capitanes de nuestras vidas. No podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos tomar el control de nuestras decisiones y acciones para navegar hacia un entorno más positivo y enriquecedor. Una práctica importante en la creación consciente de un entorno es la gratitud. Al expresar gratitud por los aspectos positivos de nuestro entorno, por pequeños que sean, comenzamos a cambiar nuestra percepción de la realidad. La gratitud nos enfoca en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, lo que crea un entorno mental más optimista y abierto al crecimiento. Estudios psicológicos han demostrado que practicar la gratitud de manera regular no solo mejora nuestro bienestar emocional, sino que también fortalece nuestras relaciones y aumenta nuestra capacidad de resiliencia ante los desafíos. En conclusión, el entorno es tanto un espejo de nuestro estado interno como una responsabilidad personal. Aunque no siempre podemos controlar las circunstancias externas, siempre podemos tomar decisiones conscientes para mejorar el entorno en el que vivimos y trabajamos. Como seres humanos, estamos dotados de la libertad de elección, y con esa libertad viene la responsabilidad de moldear nuestro entorno de manera que fomente nuestro bienestar y el de los demás. Al asumir esta responsabilidad, no solo transformamos nuestra vida, sino también el mundo que nos rodea, creando un impacto positivo que se extiende más allá de nosotros mismos. Espero que este vídeo haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte para más contenido como este.